un paralelo de la experiencia que yo tuve cuando se dio el proceso de paz con las FARC a finales de la década del 90 y principios del 2000, y que se llamó el escenario del Caguán. Y de eso es que voy a hablar. Seguramente en algún punto tocaremos lo de armas y reincorporación, pero yo, digamos, lo que puedo decir o lo que puedo contar es la experiencia vivida en este momento, en que hubo una muy significativa experiencia de intento de diálogo por la paz con las FARC. Y debo empezar por decir que la década del 90 en nuestro país fue una década muy importante en términos de construcción de paz. Y voy a decir por qué fue una década tan importante en términos de construcción de paz en Colombia. A veces pensamos que cuando hablamos de paz solamente nos referimos a la negociación entre actores armados. Y la década del 90 pues no fue exitosa en una negociación entre actores armados, pero tuvo unas connotaciones muy importantes en lo que tiene que ver con haber generado en la sociedad colombiana una idea de la paz más allá del acuerdo entre armados. Y no solamente una idea, sino procesos, experiencias, pedagogías que han contribuido a que la sociedad colombiana se haya ido convenciendo de la necesidad de cambiar la manera como resuelve sus conflictos. Y yo empezaría por decir que muy a comienzos de la década del 90 se da un hecho muy importante en la sociedad colombiana derivado de unos acuerdos de paz, pero no solo derivado de unos acuerdos de paz, sino también de una movilización liderada por estudiantes en la sociedad colombiana, que fue la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1991. Se habían hecho unos primeros acuerdos de paz con organizaciones que impactaron a nuestra sociedad, como el M-19, como el Quintín Lame, organización armada de los indígenas del Cauca principalmente, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Popular de Liberación, una fracción muy grande del EPL, habían hecho acuerdos de paz. Y la década del 90 se inauguró, digamos, con estos hechos. Pero también sucedía que el país sentía que la Constitución que nos regía era chiquita para la dimensión que estaba tomando la necesidad de la democracia, la necesidad de la participación, la necesidad de evidenciar con claridad los derechos humanos. Y por eso también surge un movimiento muy importante que fue el de la séptima papeleta, liderado por los jóvenes, por los estudiantes. Y se podría decir que hubo como moñona, unos procesos de paz, unos acuerdos de paz que se habían hecho con estas organizaciones y un movimiento social que quería que cambiara el marco constitucional en nuestro país. Lamentablemente, por fuera del escenario de la Asamblea Nacional Constituyente, no quedan las organizaciones más antiguas del movimiento insurgente en Colombia, como las FARC y el ELN, bueno, y una fracción también del EPL, digamos. ¿Se hizo intento? Sí, hubo intentos. Fracasaron porque no era el momento, porque creo que las condiciones no estaban maduras tampoco con estas organizaciones para que en la Asamblea Nacional Constituyente entraran a este proceso. Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente fue un hecho histórico importantísimo en nuestro país,
que trajo como consecuencia un nuevo marco constitucional que incluyó derechos, que incluyó muchas de las garantías que hoy sectores de la sociedad han logrado conquistar. Rompió el bipartidismo, o sea, ya no solo era el Frente Nacional, ya no era el Partido Liberal y Conservador, sino que entraron otras expresiones políticas y se reconocieron otras expresiones políticas en el contexto colombiano. Y eso fue un salto cualitativo en derechos y en democracia. Pero lamentablemente la guerra continuó. Y entonces viene el momento de la guerra integral decretada a finales del 92 por el gobierno de César Gaviria. Guerra integral que implicaba muchos más recursos para las fuerzas militares, más medidas, más inteligencia militar, confrontaciones, persecuciones, muertos. Y ahí ya se había incubado eso que nuestro amigo, colega guatemalteco dice, el narcotráfico, la criminalidad ya estaba presente en el conflicto colombiano, que fue complicando y complejizando el conflicto. Y ya habían surgido los grupos paramilitares y ya estaban haciendo cantidades de daño y estragos en la sociedad colombiana. Eso fue creciendo, pero también a la par con esta situación crecieron los movimientos ciudadanos por la paz. Nacieron y crecieron en la década del 90. Fue a finales justamente del 92 donde se gesta la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra. Y luego empiezan a surgir cantidades de expresiones por la paz. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, las Mujeres por la Paz, cantidad de escenarios, de iniciativas, de propuestas, de procesos en las regiones. Donde más iba cogiendo fuerza y donde más se iba arraigando la paz de la sociedad civil era en las regiones, allí donde la guerra estaba presente y donde estaba haciendo tanto daño. Y por eso, en la década del 90, se dan las más grandes movilizaciones ciudadanas por la paz. Entonces yo me refiero, por ejemplo, al mandato por la paz, la vida y la libertad, que movilizó 10 millones de colombianos con voto, contado por la Registraduría General de la Nación, al mandato de los niños y las niñas, que fue gestor del mandato de los adultos en el año 96, pero también simultáneamente a un movimiento que quería desarrollar la Constitución del 91 en términos de paz, porque la Constitución del 91 traía consigo el artículo del derecho a la paz. Artículo 22, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y la ciudadanía quería hacer cumplir y hacer valer ese derecho. Por eso surge el Consejo Nacional de Paz, promovido por la sociedad colombiana, por la sociedad civil colombiana. Y por eso en el año 98 se crea este Consejo Nacional de Paz. Hace poco lo reunió el presidente Santos justamente para buscar la legitimidad del proceso de La Habana. Pero esto viene de la década del 90. La década del 90 fue significativa para la paz de Colombia porque ahí se gestó en la sociedad colombiana ese clamor que se ha expresado de múltiples formas, que se sigue expresando. Y por ese clamor nacional y esa movilización nacional y esa presión ciudadana es que se llega al Caguán. O sea, después de 8 años en que el gobierno y la guerrilla no se sentaban a dialogar, el clamor de la sociedad, la presión de la hace que en una coyuntura también en el año 1998 electoral,
los candidatos y candidata, que en ese entonces era Noemí Sanín, Horacio Serpa, Andrés Pastrana y el general Bedoya, eran los candidatos a la presidencia entonces, tengan que reaccionar frente a los mandatos que la sociedad había puesto por la paz. Y en esa coyuntura tan importante en la que además había un sufrimiento profundo de mucha gente en las regiones que estaba siendo amenazada, desaparecida, desplazada, humillada. Mucha gente estaba sufriendo todo lo que trae consigo la guerra, desapariciones forzadas, secuestros, amenazas, niños vinculados a los ejércitos. Por todo eso, esa presión ciudadana para que se diera un proceso de diálogo lleva a que los candidatos a la presidencia, a excepción del general, tengan que hacer un compromiso con la paz. Y el candidato en la primera vuelta gana Horacio Serpa. Y entre la primera y la segunda vuelta, Andrés Pastrana manda una comitiva a hablar con Manuel Marulanda Vélez. Y le envía un regalo, recuerdo, un reloj. Ese hecho de esa comitiva, de ese diálogo, de ese reloj, le dice a la sociedad, le da el signo de que con como que va a ser posible. Y la segunda vuelta la gana Andrés Pastrana. Y el primer día de su mandato dice, yo voy a hacer cumplir los votos de los 10 millones de colombianos, de los niños, de los 3 millones de niños y niñas que votaron, y me comprometo a iniciar un proceso de diálogo. Y así nace la mesa del Caguán. También había otros factores que uno no puede desdeñar. El tema militar. O sea, en ese momento se hablaba casi de un empate militar entre guerrilla y ejército. Fueron los grandes movimientos de la guerrilla en donde le quitaron muchos hombres al ejército, el Villar, bueno, no me acuerdo de todos los nombres de los golpes que dieron en diferentes regiones del país donde le quitaron muchos hombres. Todo eso, digamos, fue significativo para dar un salto a un proceso de paz. Ya me están aquí acosando con el tiempo, pero voy a decir lo siguiente. Quería resaltar que la década del 90 fue muy importante por la fuerza que le dio a la sociedad, por la fuerza que la sociedad logró tener en el tema de la paz. Segundo, que ese diálogo se dañó y se frustró, ese diálogo en el que yo participé personalmente en el proceso, 3 años en el Caguán, y que no podría decir que no había nada de voluntad, cero voluntad de las partes. No, eso no es cierto. Algo de voluntad había en las partes. El tema y el problema es que cuando se dialoga y no se busca que el diálogo sea lo que es preponderante por encima de la guerra y de la confrontación militar, la guerra y lo militar puede llevarse por delante el diálogo. Cada hecho, cada acción de guerra, cada toma de una población, cada secuestro o cada avance de las fuerzas militares sobre los contendores o los hechos del paramilitarismo que causaron miles y miles de muertos y desplazados en ese momento en Colombia, llevan a que el proceso colapse y termine. También la desinformación, también el papel que jugaron los medios de comunicación. Si bien los medios de comunicación pueden jugar un papel muy importante en la paz, si no hay una pedagogía dentro de los mismos periodistas para que contribuyan con sus informaciones y con sus noticias al proceso, y se dan situaciones de desinformación y de altavoz cuando la guerra se va imponiendo y la paz va perdiendo terreno.
Es muy negativo. Eso es un análisis que hay que hacer. Yo sé que los medios lo han hecho en muchas oportunidades. En este momento debería haber mucha reflexión desde los medios para que este proceso que hay hoy en La Habana no vuelva a ser un fracaso. Yo creo que los modelos del proceso del Caguán y de La Habana son muy distintos. El proceso del Caguán tuvo un modelo en el que se dio en el país, primero que todo, dentro del país, dentro de nuestro territorio. Hubo una concentración de una buena parte de la fuerza militar, sobre todo de dirección de las FARC, en los 42.000 kilómetros de despeje. Hubo una mesa de negociación, hubo un comité temático que era el puente de comunicación entre la mesa y el país, la sociedad. Hubo unas audiencias públicas a donde participaron 28.000 personas, fueron allá a las audiencias. La metodología fue muy diferente, hoy hay una mesa fuera del país. Han ido víctimas en 4 delegaciones, digamos, pero digamos los temas, la temática no se está discutiendo enfrente, digamos, de la sociedad, de organizaciones, etcétera. Es una metodología muy distinta, yo no voy a calificarlas, es una metodología muy distinta. Pero lo que sí creo es que en tanto que en la década del 90 la fuerza estaba en la sociedad, hoy, y se decía que no había voluntad de las partes, yo creo que hoy hay mucha más voluntad de las partes que entonces, pero no veo a la sociedad movilizada como se movilizó en la década del 90. No quiero decir que no, voy a desestimar o a desconocer que ha habido movilizaciones y que la gente se reúne y está haciendo un esfuerzo, pero se necesita mucho más, se necesita mucha más participación, se necesita que este proceso realmente tenga un soporte importante en la sociedad. Crítico, claro, crítico, pero el proceso es necesario, el proceso tiene que llegar a feliz término, el proceso tiene que llevarnos a que Colombia sea capaz de construir una sociedad en paz, una sociedad donde no tengamos que seguir sufriendo lo que hemos sufrido en 60 años de conflicto armado. No me quiero extender más, creo que estoy de acuerdo también con nuestro amigo de Guatemala. Ojalá la paz no traiga más violencia, hay que prepararnos para lo que se llama hoy el posconflicto. Yo quisiera que lo pensáramos más en un proceso de consolidación de la paz, prepararnos para consolidar cada día más la paz, para que llegue a más personas, para que cada día haya más sociedad consciente de que la paz es lo que necesitamos, no solo los colombianos, la humanidad, que debe ser algo dentro de nosotros mismos, que se defienda día a día, que la paz es un derecho fundamental y es un deber también. Entonces quiero dejar ahí, estas son las experiencias en el tema de armas y reincorporación, es parte de lo que tenemos que construir como posconflicto y consolidación de la paz. Colombia es una sociedad muy sui generis, hay cosas que hoy vivimos de posconflicto sin que se haya acabado el conflicto, incluso tenemos cosas mucho más avanzadas que otros países que han terminado el conflicto y han trabajado en el tema de las víctimas y de la justicia transicional. Colombia tiene una experiencia ya en eso importante, pero es un país muy raro. En medio de la reparación y en medio de la inclusión y del debate sobre las víctimas, todos los días las víctimas reciben amenazas de los grupos que surgieron criminales a partir de la desmovilización de los paramilitares. No solo las víctimas reciben amenazas, recibimos amenazas. Colombia es un país muy sui generis. El debate en Bogotá hoy es si las víctimas pueden vivir en los lugares donde viven los ricos. Es el gran debate. Y sin embargo hay una campaña empresarial que dice #soy capaz, pero parece que no somos capaces. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Ana Teresa Bernal y continuamos con la intervención de Jaime Zuluaga.
Buenos días a todas, a todos. Gracias por esta invitación. Gracias por estar aquí ustedes. Y creo que es una iniciativa afortunada que se planteen estas discusiones. Como el tiempo es tan limitado, quisiera hablar a manera de, como decíamos en el pasado, de telegramas. Ustedes dirán ahora textos de Twitter. A ver, retomo lo que nos decía nuestro colega de Guatemala al analizar la experiencia. Es importante tener una visión integral del proceso, pero yo agregaría, hay que tener una visión integral de la negociación en sí misma, pero integral también del contexto en el cual esa negociación se desenvuelve. Entonces, para la primera parte, indudablemente los puntos de la agenda y el modelo de negociación debe verse visto como un conjunto para tratar de que sea exitoso. En ese punto creo que hemos avanzado y hay que reconocer, como lo acaba de señalar Ana Teresa, que contamos con una ventaja en Colombia. Llevamos experiencias de negociación desde el año 84 y hemos tratado de aprender de ellas. A este proceso hay que reconocerle que rompió con el síndrome de Génesis, miró al pasado y ha tratado de aprender de las experiencias del pasado. Y además nos beneficiamos de las experiencias de negociación que se han dado en Centroamérica, muy cercanas a nosotros y en otros países, que nos dejan lecciones valiosas. Desde ese punto de vista hay algo que quiero comenzar a destacar. Comparto con Ana Teresa que no hay una muy fuerte movilización ciudadana, pero además la movilización ciudadana, fuerte o no que hay, tiene una característica que la diferencia de las anteriores. Antes fue una movilización de apoyo cerrado a la negociación. Todos quisimos poner a volar palomas blancas de la paz. Hoy la cosa es diferente. Se apoya la negociación, pero existen las víctimas, y las víctimas exigen justicia y verdad. Entonces ya el respaldo tiene otras características. Sí, apoyamos la negociación, pero asumamos responsabilidades. Y viéndolo integralmente, ese es un mensaje. Responsabilidades de la sociedad, porque también tenemos responsabilidades. Responsabilidades de las guerrillas, que las tienen desde luego y muy grandes, pero responsabilidades del Estado que son también muy grandes. Y además exigencias de verdad. Entonces eso dificulta las cosas. Yo quiero, planteando esto, decir que mi intervención la oriento fundamentalmente no a hacer propuestas, sino a plantear puntos de reflexión que creo que estamos obligados a desarrollar nosotros desde la sociedad y que no necesariamente coinciden o se colocan en la dinámica misma de la mesa de negociación, aunque desde luego la tocan. Pero me parece que afrontamos en la negociación y una vez se cierre el conflicto armado, en la etapa posterior al fin de la guerra, una serie de desafíos sobre los cuales debemos trabajar como sociedad en esas condiciones de una sociedad fragmentada, con un apoyo condicionado a las negociaciones, atravesado por la exigencia de justicia y de verdad. A ver, hay una dimensión internacional que es necesario incorporar también, además de lo que he dicho, y voy a comenzar por ella. Estamos en una época que se caracteriza, primero, porque hay un proceso de reorganización de las hegemonías. Hay una rivalidad y una competencia muy fuerte entre bloques de poder económico y político que están limitando además las condiciones del apoyo internacional a la negociación de paz en Colombia, o por lo menos la condicionan. Segundo, estamos en un momento en donde el sistema económico mundo establece límites muy fuertes a los procesos reformistas internos que se intenten impulsar. Llamo la atención simplemente sobre el hecho de que 3 periodos presidenciales de gobierno del PT en Brasil no han permitido o no ha sido posible
en ese subcontinente, romper con muchas de las características del modelo que nosotros aquí criticamos y decimos es un limitante en materia del desarrollo efectivo de las reformas sustantivas que se puedan pactar en la mesa de negociación. En tercer lugar, estamos en un panorama internacional que se caracteriza por un crecimiento muy fuerte de las organizaciones internacionales criminales. Una expresión de esas en Colombia es la importancia que tiene el narcotráfico. Y además eso nos remite a otra cosa que tiene también una dimensión nacional muy fuerte, y es la articulación, la relación entre legalidad e ilegalidad, donde a nivel planetario se han vuelto cada vez más porosas las fronteras entre lo legal y lo ilegal en todos los campos, en lo económico, en lo político y desde luego en materia de políticas de seguridad. Quiero decir que todo esto compromete desde el punto de vista internacional los avances y las cosas que deberíamos avanzar positivamente una vez logremos acuerdos sustantivos en algunos aspectos reformistas y en otros simplemente de ponerle fin a la confrontación armada. Y hay un elemento muy positivo y es el cambio en la geografía política de América Latina. Curiosamente, en este reacomodamiento de hegemonías, en esta reorganización de hegemonías, América Latina es hoy la región del mundo que más duramente contesta la hegemonía norteamericana, que está en franco proceso de declinación, y eso es muy positivo para el proceso que estamos avanzando. En lo nacional, se ha consolidado un modelo de desarrollo en las 3 últimas décadas cuyas características conocemos: el extractivismo, la concentración de la riqueza, el crecimiento de la inequidad, en fin, todas las políticas que están asociadas a las salvedades permanentes de las FARC cuando tocó el tema del desarrollo agrario integral. En segundo lugar, hay en este país una articulación muy fuerte, producto de cómo se ha desenvuelto la sociedad en las últimas décadas, entre legalidad e ilegalidad, que toca la sociedad civil, como gustamos en llamarla ahora, y que toca también el Estado. Tenemos un Estado y una sociedad que, repito, ha borrado en muchos casos, casi que totalmente, las fronteras entre lo legal y lo ilegal. Hay economías ilegales muy fuertes y en el caso del Estado baste simplemente recordar el DAS o la Dirección Nacional de Estupefacientes o sectores de la Fiscalía o gobernaciones y no digo más. Bueno, y además hay una dirigencia política y una clase dominante, unos sectores dominantes en este país profundamente divididos, lo que hace que haya que plantearse serios interrogantes de cuando se logre un acuerdo para ponerle fin al conflicto armado, de cuál va a ser la fortaleza del apoyo político que desde los sectores dominantes va a tener ese acuerdo, que es un elemento muy importante, porque no basta con el apoyo de los sectores de la sociedad, sino que son fundamentales los acuerdos políticos de quienes controlan el Estado y manejan la economía. Dicho eso, entonces bajo, para terminar, a lo siguiente. Estamos frente a un modelo de negociación bastante diferente a los modelos que hemos ensayado antes, y quiero comenzar por el desafío que nos plantean aquí en este panel. En materia de seguridad, yo no me quiero meter en las partes técnicas de materia de seguridad, los chalecos antibalas, cuántos escoltas, si escolta mixta, ¿cierto? Antiguos excombatientes con escoltas de los organismos de seguridad. Ya este país ha vivido dramáticamente esa experiencia. Esas escoltas no impidieron que mataran a Carlos Pizarro, ¿cierto? Y eso ha puesto de presente además cómo la cuestión no es simplemente operativa, sino que es esencialmente política. Entonces, aquí hay un desafío político que es tarea de la sociedad y que debe orientarse al Estado y que no pasa por la mesa de conversaciones de La Habana. Esa es una tarea de nosotros acá, por fuera de la mesa de conversaciones, y es la necesidad de generar la fortaleza política necesaria para que la acción combinada de la sociedad y de las fuerzas políticas y estatales permitan controlar
el neoparamilitarismo y desarticular la amenaza que ese neoparamilitarismo implica en el desarrollo del proceso de cualquier dinámica democratizadora de este país, porque no es solamente el fin de la guerra, es la restitución de las tierras, es la construcción de democracia a nivel local y el desmonte de los autoritarismos subnacionales o regionales que se han construido en las últimas décadas. Es decir, hay que trabajar sobre cómo romper esas articulaciones entre lo legal y lo ilegal en el ejercicio de la política, en el funcionamiento del Estado y en la acción de sectores de la sociedad, sectores populares y además sectores empresariales y de las clases dominantes. En segundo lugar, pienso que es indispensable un acuerdo político entre las fuerzas políticas partidarias de la solución política negociada de la guerra, los sectores de la sociedad que apoyamos esa solución política negociada y los sectores extremistas, pónganle el calificativo que quieran, los sectores extremistas que se oponen a la negociación política, tanto a la derecha como a la izquierda. Es indispensable un acuerdo político en ese sentido, para poder aplicar mecanismos de justicia transicional que hagan posible una reincorporación exitosa de las fuerzas insurgentes. Si el panorama que he planteado es tan complejo y tan difícil, ¿cuál puede ser un camino? A ver, ante la exigencia de justicia de las víctimas, que es insoslayable, no se puede ignorar, no se puede dejar de lado, y ya no se puede avanzar en acuerdos de paz como se hicieron en el pasado, hoy hay que responder a la demanda de justicia, como hay que responder a la demanda de verdad. ¿Cuál puede ser el espacio de la justicia que permita avanzar en el acuerdo político? Lo voy a decir de manera muy sintética y eventualmente puede ser muy molesta o muy provocadora. Un elemento de justicia es, si nosotros queremos que la guerrilla haga la transición que debe hacer en un proceso de paz a organización política, con condiciones muy difíciles, ojalá pudiéramos repetir la experiencia positiva de El Salvador, ¿cierto? El farabundo Martí, hoy representando simbólicamente la vieja insurgencia en la dirección del Estado durante 2 periodos presidenciales sucesivos. Creo que eso va a ser muy difícil, por lo menos en el mediano plazo en el país. Pero si queremos apuntarle a que de aquí salga un movimiento político, como se intentó en el pasado con la Alianza Democrática de M19, con la Alianza Social Indígena, etcétera, que fueron muy efímeros por todo este panorama tan complejo de la guerra en Colombia, paramilitarismo, narcotráfico, un Estado que violaba sus propios límites de la legalidad y se asociaba con la delincuencia y que se sigue asociando, porque eso hay que decirlo, y que se sigue asociando. Entonces tenemos que hacer una propuesta de justicia transicional, garantías políticas que impliquen sanciones que no inhabiliten políticamente a los excombatientes, pero también garantías de justicia transicional que permitan extender los beneficios jurídicos a los integrantes de las fuerzas estatales que han cometido crímenes a lo largo de la guerra. Creo que ese puede ser el núcleo de un acuerdo político, de un balance político. Lo voy a decir con claridad, cuando gravitan sobre la cabeza de generales de 3 y de 4 soles, condenas de 30 y 40 años merecidas por los crímenes que han cometido, si queremos un acuerdo político que neutralice esos sectores extremistas en las fuerzas militares y en los movimientos políticos y en el sector de la sociedad, tenemos que entender que allí hay que hacer una conciliación, como la tenemos que pedir para los combatientes de los grupos insurgentes que también están condenados por la justicia penal estatal y que además han cometido crímenes y que merecen sanciones, pero esas sanciones no deben llevar a cerrar la puerta de la acción política y de la posibilidad del tránsito de las armas al movimiento político, que es la lógica de todo proceso de paz. Esto en parte permitiría afrontar las demandas de las víctimas, pero queda otra demanda muy compleja, que es la demanda de la verdad.
Y es allí a donde la movilización social creo que debe tener una orientación clara, una orientación precisa. Yo retomo lo que dice el informe Basta Ya de la Comisión Nacional de Memoria Histórica. Allí dice, aquí hay una responsabilidad compartida. Es decir, lo que ha pasado en este país lo hemos hecho. Las guerrillas, los paramilitares, el Estado y sectores de la sociedad. Tenemos que asumir esas responsabilidades, pero para eso tenemos que ser capaces de desplegar la fuerza necesaria para que tanto las guerrillas como el Estado sean capaces de asumir la parte de verdad que le corresponde. Hoy, por fortuna, la justicia internacional ha obligado al Estado al reconocimiento de la verdad, pero creo que lo fundamental, lo positivo, y con esto termino, lo fundamental, lo positivo sería que el Estado tuviera que asumir eso por una mutación interna y como resultado de la fortaleza política de la presión social. En síntesis, necesitamos generar la fuerza necesaria, que no pasa por la mesa de conversaciones en La Habana, para impulsar un remesón muy fuerte en el Estado y en la sociedad colombiana. Y pensaría que, a diferencia de los procesos anteriores, que el apoyo social dinámico estuvo al comienzo, aquí probablemente lo que podríamos o lo que deberíamos generar es un apoyo muy fuerte, comprometido con las transformaciones de este proceso, que sería de paso la garantía de que los mecanismos que acordemos de verificación y de refrendación cuenten con el respaldo ciudadano y no nos vaya a pasar lo que sucedió en Guatemala. Muchas gracias. Bueno, para continuar y cerrar al mismo tiempo, vamos a dar un espacio más para que los expositores un poco complementen esto que que se ha planteado ahora. Ana Teresa se centró en el ayer y Jaime Zuluaga se centró en el hoy, viendo los planteamientos con algún detenimiento. Este diálogo que Ana Teresa dice que debe ser preponderante por encima de la guerra, hoy en día enfrenta dificultades diferentes de las que enfrentó en los años 90. Hoy en día contamos con unas BACRIM, contamos con unos sectores también a lado y lado, de extrema derecha e izquierda, que están en capacidad de movilizar recursos para afectar eventualmente un proceso de paz y reconciliación. Tenemos unos medios de comunicación en contra del proceso, y lo más negativo es que la movilización social que existía en los años 90 no existe hoy en la misma magnitud. Y frente a esto hay todos unos retos que plantea Jaime Zuluaga de movilizar la sociedad, que hay una serie de temas relacionados con justicia transicional, con el tema de las Fuerzas Armadas, de los actores políticos que jugarían un papel, de la sociedad civil también que debe jugar un papel, pero ¿dónde están el contexto, las posibilidades reales hoy para que esas fuerzas cumplan un papel más dinámico? Involucro, y me parece interesante, el tema o el rol que podría tener el Frente Amplio por la Paz. A ver, es que estábamos comentando justamente aquí con Jaime la difícil tarea a la que estamos enfrentados como sociedad, como Estado, como país, porque digamos que esto tiene una enorme complejidad. Por un lado está el tema de la mesa de diálogo, de los puntos, de los acuerdos, de poder avanzar en eso, pero en tanto sigue la confrontación militar, el tema siempre será muy incierto. O sea, allí en La Habana, digamos, pues hay un escenario. Hoy vi cómo Piedad Córdoba denunció en su Twitter que se estaba preparando o se está preparando un atentado para asesinar a Álape. ¿Cómo es que se llama Álape?
Pastor Álape, iba a decir Arturo, pero Arturo no es Pastor Álape, el guerrillero que está en la mesa de diálogo, y que habían descubierto otro atentado para asesinar a Carlos Lozano y a ella. Eso es muy grave. Empecemos por ahí. O sea, si eso es verdad, si eso es cierto, ya se han descubierto cantidades de chuzadas, de infiltraciones en los miembros del gobierno que están negociando, y ahora ya ella denuncia una situación de una gravedad como la de que hay posibles acciones de atentados para matar, pues eso pone esto en una situación muy difícil. Entonces digamos que ese es un terreno muy espinoso. Si sigue creciendo esa polarización en contra del proceso y unas personas que le hacen daño, que pueden hacerle daño al proceso, y no hay voluntad, porque ahí yo tengo, digamos, temores en cuanto a cuál es el consenso a nivel también de la fuerza militar frente al proceso. Ahí hay dificultades. Por otra parte, digamos, también está la necesidad de ir aclarando, como lo decía Jaime, ir clarificando cuál es, digamos, hasta dónde vamos a ir en términos de los derechos de las víctimas, cómo manejar ese tema que está trayendo también situaciones de conflicto, digamos. Un grupo de víctimas hace unos días se reunió prácticamente a oponerse al proceso. Y lo que se trata es de buscar que las víctimas no se sientan revictimizadas por el proceso. O sea, lo que tenemos que trabajar mucho es cómo logramos que en el marco de un proceso de paz haya una justicia transicional que responda a la paz, que responda a la necesidad de la paz, pero también responda a los derechos de las víctimas, para que no haya una frustración ni haya una sensación de que nos faltaron. Es muy importante, ese es un punto muy importante. Y el otro es el equipamiento de la paz, que yo creo que tiene que ver mucho con qué podemos hacer. Yo en este caso que estoy vinculada actualmente a un gobierno, el gobierno de Bogotá, cómo podemos también desde el Estado, desde la institucionalidad, ir creando las condiciones para la paz. Y yo creo que en esto el alcalde Gustavo Petro ha hecho varias propuestas que tienen que ver con, por ejemplo, se necesitan más recursos para la paz. Hasta el momento ha existido un bono de guerra, que es es un impuesto al patrimonio de los grandes empresarios, de los grandes capitales, han contribuido con la guerra. Si estamos seriamente pensando en la paz, en un proceso de paz, en un proceso que lleve a feliz término, hay que pensar que la plata que se destinaba a la guerra hay que destinarla ahora a la paz. Hay que fortalecer la acción del Estado, y creo que en eso el presidente está haciendo gestiones también. El ministro de Hacienda lo ve uno correteando por todos lados, viendo de dónde va a sacar recursos si llega a darse un resultado positivo en el proceso de La Habana. Y hay reacciones incluso negativas de los grandes empresarios, de no querer que haya más impuestos, pero la paz tiene un costo, como la guerra ha tenido un costo demasiado grande, impagable, porque las vidas no tienen con qué pagarse. Y los daños que han sufrido millones de personas en Colombia pues son incalculables. Entonces hay que generar conciencia de que la paz también tiene unos costos, pero que son más una inversión que un gasto. Lo que se ponga en la paz es una inversión para la sociedad colombiana. El equipamiento de la paz, Bogotá, por ejemplo, lo propuso una vez el alcalde, puede ser una gran compradora de productos alimenticios. Somos una ciudad con más de 8 millones de habitantes. Lo que se consume en Bogotá es impresionante en alimentos. Podría convertirse en una gran despensa que puede apoyar los procesos productivos de las víctimas que hayan retornado
o que vayan a retornar, de los desmovilizados que quieran trabajar en el campo, fortalecer todo este proceso rural, pero en eso todavía estamos en pañales. Yo lamentablemente debo contarle a nuestro amigo guatemalteco, el INCODER no se ha preparado. No hay oferta de tierra para las víctimas. Las víctimas no tienen dónde retornar. Nosotros que estamos trabajando en el tema en Bogotá y tenemos víctimas que quieren retornar o reubicarse en algún lugar del país, pero ¿cuál es la oferta de tierras? ¿Dónde está ese proceso? Entonces, el equipamiento desde el Estado es fundamental para poder construir y consolidar la paz, y para eso se requiere voluntad. Y entonces ahí es donde uno dice, por ejemplo, en los territorios donde hubo mayor violencia y mayor compromiso con el paramilitarismo, ¿cuántos centros de atención a víctimas, voy a preguntar ahí en Sincelejo, en Santa Marta, en Maicao o en Riohacha, en Córdoba? Yo hacía un balance hace unos días con gente que está en el tema. Hay oficinas, puntos de atención, centros de atención, ninguno. ¿Cuánta plata le destinan estos departamentos y municipios donde hubo un compromiso de la clase política con el paramilitarismo a fondo? Y sigue habiendo en muchas ocasiones. Entonces, ahí es donde se demuestra la voluntad de paz. En eso es que se demuestra la voluntad de paz. Debería hacerse un debate público sobre los esfuerzos regionales y locales para la paz en los territorios donde hubo mayor victimización. No solamente a nivel, verlo desde lo nacional y desde lo macro, sino en el territorio. Entonces, creo que esos puntos son claves para pensar en lo que sigue. Bueno, yo creo que la mesa tiene sus desafíos. Esa mesa la estamos apoyando, hay que seguir apoyándola, hay que provocar toda la solidaridad que sea posible. La asistencia que soliciten, que necesiten, para los que no estén en capacidad ellos, que consideren que no están en capacidad de resolver, pues la sociedad, no solamente la colombiana, sino la internacional, tiene todas las condiciones para hacerlo. No quiero minimizar con eso el papel de la mesa es muy importante, pero marcha bien que los militares estén sentados allá en este momentico discutiendo con la dirigencia de las FARC, bueno, cómo va a ser la cuestión concreta de las armas. En los procesos anteriores se aprendieron muchas lecciones, tuvimos comisiones suizas muy expertas en todo eso que han acompañado otros procesos de paz, y eso es muy positivo hoy que por lo menos los sectores del ejército estén abiertamente comprometidos y participando en eso. Eso es un avance respecto de los procesos anteriores. Los problemas son políticos. Fíjense el problema tan complejo que se arma en este país en el debate político cuando las FARC dicen nosotros no vamos a entregar las armas, las vamos a dejar. Entonces dicen, no, es que se quieren quedar con ellas haciendo la guerra. No, en los procesos de paz las partes no le entregan las armas a la contraparte, porque son enemigos, ¿cierto? Entonces las partes dejan las armas, o la parte insurgente deja las armas, y se resuelve allí qué se hace con ellas, con una comisión internacional. Aquí tuvimos experiencia, las botamos al mar contaminando el Caribe, ¿cierto? Que las fundimos en Medellín, las del M-19, y quedaron como lingotes que no iban a hacer un monumento y al fin no se hicieron. Bueno, etcétera. Esos son problemas técnicos que no son complejos. Yo sigo insistiendo que el problema de fondo es un problema político. Y saliéndome entonces de lo de la mesa, el problema político es el desafío para nosotros y para el Estado. Voy a decirlo de manera un poco descarnada. Tal como está el Estado colombiano, no es un Estado adecuado para encarar los desafíos que implica el fin de la confrontación armada, la profundización de la democracia, como dice el Acuerdo General, y el desarrollo de un modelo económico amistoso con la naturaleza. Entonces, tal como están las cosas no es así, y es allí a donde creo que hay que tensionar las fuerzas.
Y es allí donde creo que la presión social, la movilización social, la acción política, la búsqueda de acuerdos debe orientarse para rendir sus frutos. Al fin y al cabo, la construcción de la paz, por lo menos es también otra de las lecciones que aprendimos en estos ya, caramba, vamos para 4 décadas también de negociaciones. Parte de lo que aprendimos es que la paz no es el fin de la confrontación, no es un problema entre la cúpula guerrillera y la cúpula estatal, sino que es un problema de la acción colectiva, ciudadana y de la participación de los diferentes sectores del Estado. Entonces yo invito a que hagamos todas las reflexiones, todos los debates y todo el trabajo necesario apoyando el proceso de paz, pero que no nos olvidemos que tenemos que hacer transformaciones de nuestra sociedad y del Estado, y que esas no dependen ni pasan por la mesa de negociaciones entre las guerrillas y el Estado, dependen de la capacidad que tengamos nosotros para construir democracia, y el fin de la guerra favorece ese tipo de acciones. Pero no nos olvidemos, que menos mal que Ana Teresa inmediatamente complementó, la presencia de las fuerzas ilegales dentro del Estado colombiano no es una cosa de influencia externa pasajera, es que son décadas de mutación de instituciones estatales que están funcionando como organizaciones criminales, pero también son empresas legales, de economía legal asociadas con las ilegales, y son sectores sociales, incluidos los populares también, obrando ilegalmente. Esa es parte de la tarea que nosotros tenemos que encarar en esta sociedad si queremos afrontar coherentemente los desafíos de la construcción de la paz más allá del fin de la confrontación armada, y efectivamente pensando en profundización de la democracia y en crear un tipo de sociedad que permita superar parte de los problemas que han alimentado y reproducido la guerra en este país.